we're going to go back. We're going to look at the book of Revelation. Vamos a ver el libro de We're Apocalipsis, going to be looking at chapter 10. el capítulo 10. But we're going to go back to the old-fashioned Pero vamos a hacerlo a la vieja escuela, Bible study method con un estudio bíblico de la vieja escuela. because it's important Porque es importante that when people ask you to reason what you believe and why you believe que it, cuando las personas nos demanden una razón de lo que creemos y por qué creemos en ello, that you just not be general, que no tan solo generalicemos, but that you can explain your positions pero que podamos explicar nuestras posturas and what you really y believe lo que realmente creemos based off the scriptures alone. basado únicamente en las escrituras. Now, a lot of people know a lot of Bible, Hay muchas personas que de pronto conocen mucho acerca de la Biblia, but if you were to ask them to explain certain things, pero si de pronto se les preguntase que nos expliquen ciertas cosas, many of them cannot do it. muchos de ellos no pueden hacerlo. But brothers and sisters, Así que, hermanos y hermanas, this morning en esta mañana we're going to be looking at chapter 10, vamos a estar viendo el capítulo 10, 9 and 10. 28, Isaías 28, 9 y 10. We're going to explain. Vamos a explicar. Now, understand this. Ahora, This particular method of study entendamos lo siguiente. Este método en particular de estudio is for any Christian. es para cualquier cristiano. It don't matter what faith you are in, No importa en qué fe o a qué fe pertenezca. because the Bible that God gave us Porque la Biblia que Dios nos dio has this method of study in it. It is recommended for every Christian. tiene este método de estudio y está recomendado para cualquier cristiano. So, and it was recommended that members Y nos fue recomendado que los miembros would learn how to depend on the leading of the Holy Spirit aprendan a depender de la dirección del Espíritu more than be Santo, dependent upon men. porque si no caerían en la dependencia del hombre. Now, it's very important. Now, God will use men. Entonces es muy importante porque si bien Dios utiliza al But hombre, when men get up to preach, cuando un hombre se pare a predicar, when men get up to teach, cuando un hombre se para a enseñar, you're not to sit there like a zombie and go, no deberíamos tan solo sentarnos ahí como un zombie You're supposed y to decir take sí a notes. todo lo que la persona dice. you're supposed to go back. Tenemos que tomar apuntes, So let me tenemos see if que he's ir, right about that. repasar, ver si es And you correcto are lo to que la check persona está To diciendo, see if he's telling the truth. revisar a ver si la persona está diciendo la verdad. In Acts 17:11, Nos dice Hechos 7:11, the Bible said these 17:11, perdón. were more noble than those in Nos Thessalonica, dice, y ellos eran más nobles que los hermanos de Tesalónica, in that they received the word with all readiness of mind, porque recibieron la palabra de Dios and searched the scriptures daily, y escudriñaban diariamente whether those things were para so. confirmar si estas cosas eran así. What did they do? ¿Qué hacían ellos? They heard the word, Escuchaban la but palabra they de picked Dios, up the word of God pero themselves. luego ellos mismos And what tomaban did la they do? palabra de Dios y ¿qué hacían? They were searching the Empezaban a scriptures escudriñar to see if what we said was para so. ver si lo que se les decía era verdad. And that is how God says do it. Y así es como Dios nos dice que lo hagamos. What do you think it means when God says come now? ¿Qué creen que significa cuando el Señor dice venid? In Isaiah 1:18, En Isaías where it 1:18. says come now, let us reason. En español suele decir estemos a cuenta, pero en el original dice Together. razonemos juntos. What do you think that's talking Venid y about? razonemos. You think that means you pray, En otras palabras, uno ora but God doesn't speak back to you, y no es que Dios nos habla de vuelta. and yet you're reasoning with God? ¿Y cómo es que uno puede entonces razonar con Dios? No. Is you praying Es uno orar and you searching the y uno scriptures? escudriñar las escrituras. Because the scriptures are given by inspiration of Porque God. la palabra de Dios es dada por inspiración de Él. And if the Spirit of God is with the scripture, Y si el Espíritu de Dios está trabajando a través de sus then escrituras, as you read, the Holy Spirit will start giving you understanding. entonces conforme uno empieza a leer, Dios le va a empezar a dar a uno entendimiento. Appealing first to your intellect, Primeramente, apelando a To nuestro your intelecto, will. a nuestra voluntad, to helping you understand. para ayudarnos a entender. And once you have the understanding, Y una vez que uno tiene el entendimiento, now you can reason correctly. entonces ahora puedo razonar de manera You correcta. can now discern if this is true or not. Ahora puedo discernir si esto es verdad o no. That's what the Bible's talking about. Y a esto hace referencia la Biblia. God does not want mindless people following Dios Him. no quiere que tan solo personas sin mente lo sigan. I just believe in God, but I Tan don't read solo anything. creo en Dios, pero bueno, no tengo que leer nada. What? You believe in God, but you don't read anything? Yo puedo creer en Dios, pero no tengo que leer nada. Then that means you can be led anywhere Entonces quiere decir que también podemos ser llevados a cualquier parte. and by anybody who Y professes por to follow cualquiera que Christ. profese seguir a Dios. Isaiah 8:20 Isaías says, 8:20 nos dice, says, to the law and to the a la ley y testimony, al testimonio. if they speak not according to this El que no word, dijere conforme a esto, not according to what?
No conforme a qué? According to this A word, esta palabra there's no light, no no truth hay in luz what they're y saying. no hay verdad en lo que están diciendo. So what is the Bible? What is the Bible to be? Entonces, ¿qué debería ser la palabra de Dios? The Bible is to be your guidebook. Nuestra guía. The Bible is what you use to test the words of men, Lo que preachers, utilizamos no matter para who they are. poner a prueba las palabras de los predicadores. I don't care if they're big time preachers. No importa si sea un predicador de renombre, I don't care how wealthy they no are, importa qué tanta I don't care riqueza how- tengan, how popular they qué tan are. popular sean, You still take the word of God la palabra de Dios and you see if what he says is true. debe ser la que nos muestre si lo que está diciendo es verdad. Some preach wholly on emotion. Algunos tan solo predican basado netamente en emociones. You're not to go by just Y emotions. no tenemos que movernos por emoción. You can't trust your emotions No all the podemos time. confiar en nuestras emociones todo el Your tiempo. emotions will you'll break up in a relationship. Por ejemplo, resulta que mañana termino una relación And all of a sudden your emotions say, oh, they killed y de myself. repente nuestras emociones me dicen, quítate la vida. So should you follow your emotion Entonces, and go ¿será que kill tenemos que yourself? seguir nuestras emociones y dictar y hacer lo que ellas nos dicten? When your intellect says, let him go. Cuando nuestro intelecto nos dice, tienes que soltar. You can get along without him. You can get along without her. You can Puedes still live. seguir adelante, puedes ir viviendo sin él o sin ella. There's a God in heaven. Porque hay un Dios en los cielos. And he will supply your need. Y Él es el que Él va a suplir todas tus And he necesidades. will give you the right husband, the right Y Él te wife. dará el hombre, la mujer correcta, el esposo, la esposa correcta. But you can't go by your emotion. Pero no podemos guiarnos por nuestra emoción. Because your emotions could be wrong. Porque nuestras emociones pueden equivocarse. And sometimes, remember, Y a veces recuerden esto. thoughts Los pensamientos and feelings y nuestros sentimientos make up the moral forman el character carácter moral de la persona, of an individual. de un individuo, Believe it or not. aunque no lo crean. Brothers and sisters, Así que hermanos y hermanas, it's important that you follow principle. es muy importante que nos guiemos por principios. Principle doesn't change. Porque el principio no cambia. Emotions come and Las go. emociones van y vienen. But when men stand on principle, Pero cuando un hombre decide permanecer de pie en el principio, society can change, la sociedad puede cambiar, but the principle doesn't. pero el principio no. And that's the greatest one of this world. Y esa es la mayor necesidad de este mundo. Men who know how to stand on principle. Hombres que sepan pararse de pie del principio. Men who will stand for right Hombres que se paren de pie de la verdad, based on principle. basados en principios. Not based on the crowd. No basados en lo que diga la mayoría. Not based on the money I'm going to No get. basados en, bueno, el dinero que pueda Not ganar. based on a selfish desire. No basados en de pronto mi deseo egoísta, But based on truth. pero basado en la verdad. It's hard Y es difícil to find men encontrar hombres And women. y mujeres like that de esa forma today. hoy. And yet God is calling on each of Y us sin embargo, Dios nos llama a cada uno de nosotros to be that type of para man, ser ese tipo de hombre, that type of woman ese tipo de mujer, that believes and stands on principle. que cree y permanece de pie en los principios. Look with me in your Bibles now. Let's borrow our word Just in case prayer. we're in Isaiah. We're reading Isaiah, 28. Isaiah 28, 9 and 10. Listen what it says. Entonces, notemos lo que dice Isaías 28, 9 y 10. I have it here, just in case. You got a bilingual Bible. Okay, yeah. Now listen carefully. This is Entonces, noten esto con mucha atención. whom shall he teach knowledge? Nos dice aquí, ¿a quién se enseñará ciencia? It says here, and whom shall he make understand doctrine? ¿O a quién se hará entender doctrina? What did the Bible say? ¿Qué dice aquí la Biblia? Whom shall he teach what? ¿A quién se enseñará qué cosa? Knowledge. Ciencia o conocimiento. And whom shall he make understand ¿Y doctrine? a quién se hará entender doctrina? All right. They that are what? Weaned from the milk Dice a los destetados, and drawn from the breast. a los arrancados de los pechos, For precept must be upon precept. porque mandamiento tras mandamiento, Precept upon precept. mandato sobre mandato, Line upon line. renglón tras renglón, Line upon line. línea sobre línea, Here a un little, poquito allí, there a little. otro poquito allá. And so this morning, Entonces, en esta mañana, as we begin to study, conforme comenzamos a estudiar, a precept is a command vamos a upon a ver command. que un mandato, un precepto es mandato sobre mandato. A line Línea, is one verse of un scripture line versículo de la Biblia connected to another verse conectado a of otra scripture línea, a line otro versículo de la Biblia, on the same subject sobre matter. el mismo tema de estudio.
This is the method that God has given Entonces, us. este es el método que Dios nos ha dado. Now, some things are beneath the surface. Hay cosas que están mucho más abajo de la superficie. Go with me to 1 Corinthians chapter 2, verses 9 and 10. Vamos a 1 Corintios 2, 9 y 10. I'm talking about the methods we're going to use this Hablando morning. acerca de los métodos de estudio que vamos a utilizar en esta mañana. In 1 Corinthians chapter 2, verses 9 and 10, Nuevamente, 1 Corintios 2, 9 y Bible 10, says- la Biblia nos dice, but as it is written, antes bien como está escrito, I have not seen, cosas que ojo no vio, nor ear heard, ni oído oyó, neither has entered the heart of man, ni han subido al corazón de the hombre, things that God has prepared for them that love him. son las cosas que Dios ha preparado But God- para los que le aman. But God hath revealed them unto us Pero Dios nos la reveló by his Spirit. por su Espíritu. Mark this. Noten esto aquí, For the Spirit searcheth all things, porque el Espíritu todo lo escudriña, yea, the deep things of God. aún lo profundo de Dios. Now, when it says the Spirit searcheth all things, Entonces cuando dice aquí que el Espíritu escudriña todas las cosas and it goes to where deep things of God, y nos dice aún las cosas profundas de Dios, it is the Greek word bathos, viene la palabra griega batos, and it means to go beneath the que surface. significa ir por debajo de la superficie. There is a reading of the scriptures that Entonces- everyone must do. Hay una lectura de las Escrituras que todos debemos realizar. There is a reading from Genesis to Revelation. Una lectura, vamos a decir, de Génesis al Apocalipsis, That's reading your Bible. que es leer la Biblia. But there's also the study of the Pero Bible. también existe lo que podemos llamar el estudio de la And as Biblia. you study the Bible, Y conforme estudiamos la and you Biblia come to passages that seem very difficult, y venimos de pronto a pasajes bíblicos que pueden parecer muy difíciles, you should know how to take your concordance debemos saber cómo utilizar, por ejemplo, una concordancia and know how to run reference on that passage y ver cómo podemos ahora conectar con todas las referencias de ese versículo, on every point it brings out until you get the correct answer. con todos los puntos que este tema puede abarcar para llegar a la respuesta correcta. Now, if we were in a major school Ahora, si estuviésemos situation, en un contexto, vamos a decir, de escuela, all of you will have on your table today a todos Bible tendrían en su escritorio de la escuela su Biblia and a y una concordance concordancia and a dictionary. y un diccionario. That's all you would have. Y es todo lo que tendrían delante And suyo. from that, you will begin to hammer out Y con eso van a empezar a poder profundizar. what the Bible says about the state of the dead, Lo que dice, por ejemplo, la Biblia con respecto al estado de los what the Bible muertos, says about the seventh day con Sabbath, respecto al séptimo día del sábado, what the Bible says about the second coming of con Christ, respecto a la segunda venida de Cristo, what the Bible says about the last days, con respecto a los últimos días, what the Bible says lo que la about Biblia dice unity of global government. acerca de la unidad de los gobiernos de manera global. All these subjects that I just Todos mentioned estos temas que acabo de mencionar is in your Bible. están en nuestra Biblia. And this is where it begins. Y aquí es donde comienza. But there's someone you need to have, Pero hay alguien que necesitamos tener con nosotros. because you might not always be around a preacher. Porque puede que no siempre estemos alrededor de algún predicador. And so when you're by yourself at home, Entonces, cuando estemos solos en nuestras casas, I'm trying to give you the tools you're going to need that when you're by yourself, lo que quiero es darles las herramientas que van a necesitar para cuando estén solos. you can get the best out your studies. Para que de esa manera puedan sacarle el máximo provecho a sus And when you're estudios. by yourself at home, Y cuando estén solos en sus casas, you need to pray for the Holy Spirit. necesitan orar por el Espíritu Santo. It's not no long, dragged out prayer. Y no una oración necesariamente larga y pesada, You just say, Lord, sino decirle, Señor, I want you to teach me. quiero que me enseñe. Please grant me your Holy Por Spirit favor, concédame su Santo Espíritu. and help me understand your word. Y ayúdeme a entender su palabra. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. And then you pick up your Y Bible luego uno toma su Biblia and you begin to search, y uno empieza ahora a escudriñar la palabra de Dios. study the subject. A estudiar el tema que vaya a Never estudiar. open up the Bible without prayer. Nunca abramos la Biblia sin oración. And never open up and pray without asking for the Holy Y Spirit. nunca oremos junto con esto o nos olvidemos de orar por el Espíritu Santo. Now turn me to Revelation chapter 10. Vamos a Apocalipsis capítulo 10. Revelation 10. Apocalipsis capítulo 10. Now, remember, how is the book of Revelation written? ¿Cómo está escrito el libro de Apocalipsis que hemos dicho? All right, let's see. All right, I asked the question, how Entonces hago la pregunta. is the book of Revelation written? All right, you gave the answer would be Revelation
1, 1, right? Ujú. Revelation 1, 1. In what? Symbols. We're going to see that in a moment. Entonces, por poner un ejemplo de cosas que ya hemos visto, ¿cómo está escrito el libro de Apocalipsis? Uno pone la pregunta, respuesta. Ayer mencionamos Apocalipsis 1.1 cuando se nos dice que en la Biblia, o sea, en el versículo 1 de Apocalipsis, el Señor la declaró o la puso en símbolos, Now, hablando del libro de Now, Apocalipsis. the Bible is its own expositor. Entonces, la Biblia va a ser su propio expositor. Because the Bible is its own expositor, Y porque la Biblia es su propio expositor, I am not to sit there and say, I think this means yo no tengo que this. sentarme y ver, bueno, yo pienso que Or I think significa this esto, means that. o yo creo que significa lo de I acá, need to find what the Bible tells me sino que it tengo que means. encontrar qué dice la Biblia. And that's what we're going to see. Entonces eso es lo que vamos a tratar de Revelation ver. 10:1. Entonces, por poner un ejemplo, John Apocalipsis says, 10:1 and I saw another mighty angel come down from heaven, nos dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, clothed with a cloud. envuelto en una nube, Clothed with a cloud, on the rainbow, and a rainbow was upon his head. con el arco iris sobre su cabeza, And his face was as the word of the sun, and his feet as pillars of fire. y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. All right, what does the Bible say about what is an angel? Entonces, por poner un ejemplo, ¿qué dice la Biblia que puede significar un ángel? Now, what are we reading? What book are we reading? ¿Qué libro estamos leyendo para comenzar? The book of Revelation. Apocalipsis. All right, in Revelation 10, Y Apocalipsis ahora capítulo 10, the mighty angel aquí habla de un ángel fuerte. is a symbol of someone. Entonces, este ángel fuerte tiene que ser un símbolo de Revelation algo. 10:1, the mighty angel is a symbol of Nos someone. dice aquí, Apocalipsis nuevamente 10.1, vi a otro ángel fuerte. But Sí. first of all, what is an angel? What is Pero- the purpose of an Pero ¿cuál es angel? el propósito de un ángel para comenzar? If we look at the word angel, Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la in the palabra actual ángel, Greek, en el griego, por ejemplo, en este it caso, Nuevo says a Testamento, messenger y vamos a ver qué puede significar un or mensajero a minister. o un ministro. A messenger Un mensajero or a minister. o un ministro. Okay? So now, I saw a mighty, but it says another mighty angel come down from heaven. So let's see Y something. luego nos dice que este ángel fuerte lo vi descender del cielo. Apocalipsis 10, versículo 1. Can I prove that an angel is a messenger or a Ahora, minister? ¿será que hay forma de confirmar esta definición Even if, bíblica de que un ángel puede ser un mensajero o un ministro? even if I'm not, Aún, what do you mean? even if I don't know Hebrew or Aunque de Greek, pronto yo no sea necesariamente conocedor del hebreo, del griego en este caso, yes. y vamos a ver que sí. Go me to Galatians 4:14. Vamos a Gálatas 4:14. Galatians chapter 4, verse Gálatas 14. 4, versículo 14. This is the Apostle Paul speaking, Aquí es el apóstol Pablo que nos habla and Paul says, "In my temptation, y nos dice, which was in my flesh, ye despised not nor rejected, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. but received me as an angel of God." Antes bien me recibisteis como a un As a ángel what? de Dios. ¿Como a qué? Was Paul an angel? Como a un ángel. Ahora, ¿Pablo era un ángel? No, No. but he was a Pero was era a un minister of the ministro gospel, del evangelio. an apostle. Un apóstol. So listen to what he says: "Receive me as an angel of Me God, recibisteis even as Christ como un Jesus." ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Here we find that the Bible can give us the answer. Entonces aquí, tan solo por poner un ejemplo de cómo la Biblia nos puede dar la So respuesta. an angel Entonces, si seguimos con nuestros apuntes, Is a después de la pregunta vemos messenger. que un ángel puede simbolizar un mensajero or minister. o un ministro. All right. But now this angel in Revelation 10 is a mighty angel. Pero aquí, este ángel de Apocalipsis 10 es un ángel en particular. And let's see who is this messenger? Who is this actually? ¿Y quién es este mensajero? ¿Quién es este ángel realmente? What is the description of this angel? ¿Cuál es la descripción de este ángel What, de is his, Apocalipsis what, 10? is, what does he look like? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo describe el What does your versículo? Bible say? ¿Qué dice tu Biblia? What does your Bible say? Apocalipsis 10:1. Your Bible says his face was as the word the sun, Por ejemplo, nos dice su rostro era como el sol and his feet as pillars y of sus fire. pies como columnas de fuego. Now, this is no ordinary angel, Entonces no es un ángel ordinario, because the Bible said this angel's face is as the sun. porque la Biblia dice que el rostro de este ángel era como el sol. All right? So we know an angel is a messenger. Ya vimos que un ángel puede ser un This mensajero. mighty angel has a message, En otras palabras, el ángel tiene consigo un mensaje, but his face is as the sun. pero este ángel tiene el rostro como el His sol feet are like pillars y of sus fire. pies, como menciona aquí, como columnas de fuego. Who is this angel? La pregunta es, ¿quién es este ángel?
Do we know anybody in the book of Revelation whose face is as the sun? ¿Conocemos a alguien más mencionado en Apocalipsis cuyo rostro sea como el sol? Go me to Revelation chapter 1. Vamos a Apocalipsis capítulo Let's look at 1 verses 12 through 16. y vamos al versículo 12 al 16. Revelation chapter 1, verses 12 through 16. 12 al 16. Listen what it says. Y noten lo que dice. And I turned to see the voice that spake with me. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, And being turned, I saw 7 golden y vuelto candlesticks. vi 7 candeleros de oro. And in the midst of the 7 candlesticks, Y en medio de los 7 candeleros, one like the Son of Man, a uno clothed semejante al Hijo del Hombre, with a garment down to his foot, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, and girded about with paps and a golden girdle. y ceñido por el pecho con un cinto de oro. His head and his hairs were white like wool, Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, white as snow, como nieve, and his eyes were as a flame of y fire. sus ojos como llama de fuego, And his feet were like unto fine brass, as if burned in a y furnace. sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, And his voice as the sound of many y su waters. voz como estruendo de muchas aguas. And he had in his right hand 7 stars. Tenía en su diestra 7 estrellas. Out of his mouth went a sharp two-edged sword. De su boca salía una espada aguda de And 2 his filos. countenance, Y su carefully, rostro, the ¿cómo word era su rostro? countenance means face. Su rostro, es decir, su cara, His countenance was as the sun era como shineth in his el strength. sol cuando resplandece en su fuerza. Whose face was as the sun? Entonces, ¿el rostro de quién es como el sol? One like the Son Nos of dice Man. aquí, uno como el Hijo del Hombre, comenzaba And la who lectura. is the Son of ¿Y Man? quién es el Hijo del Hombre? How do you have a Bible text to Ahora, back that up? ¿hay algún versículo que nos diga eso, que Jesús es el Hijo del Hombre? Yeah. Do you have a Bible text to back that up? Who is Para the poder Son of Man? respaldar la respuesta, ¿quién es el Hijo del Hombre? One like the Son of Man. We should have a Bible text. Remember, I'll give you a hint. Some of you may know. Y yo sé que algunos sabrán, You remember when Jesus cuando Jesús, was in, go with me to Matthew, vamos al libro de Mateo, and let's look at Matthew 16. Vamos. 14. Mateo 16, 14. All right? 16, 12, and Bueno, de hecho, 13. vamos desde el 12, Mateo 16, 12. All right? I want you to listen carefully. Now we said the one that's standing in the midst of the 7 candlesticks is one like ¿Por who? qué? Porque leímos en Apocalipsis que el que se para en medio del candelero era como quién, como el Hijo Son of Man. del Hombre. Now I asked the question. Y luego hice la pregunta. You said, I asked you, you said it was Jesus. I said, are you sure? Algunos respondieron, el Hijo del Hombre es Jesús. Yo les pregunté, ¿seguro? I asked you to have a Bible text to ¿Algún prove. versículo nos dice eso? Because everything that you talk about, you must be able to Porque explain todo lo que clearly nosotros from the Bible. digamos, deberíamos poder explicarlo claramente desde la Biblia. Let's take a look. Entonces vamos a ver. In Matthew 16, En Mateo 16, looking at verse 12, versículo 12, it says, Then understood they how he bade them not beware of the leaven of the bread of the doctrine of the Pharisees. Leaven of the bread, but of the doctrine of the Pharisees and the Sadducees. entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Now I want you to pay close attention to verses 13 through 16. Y ahora quiero que presten atención al versículo 13 al 16. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, Viniendo Jesús a la religión de Cesarea de Filipo, he asked his disciples, saying, preguntó a sus discípulos diciendo, listen carefully, Whom do men say I, the Son of Man, am? nos dice aquí, ¿quién dicen los hombres que soy yo el Hijo del Hombre? What did Jesus call himself? Entonces, ¿cómo hizo referencia a él a sí mismo? The Son of Man. El Hijo del Hombre. Who did John see stand in the midst of the 7 golden candlesticks? Entonces, ¿a quién vio Juan en Apocalipsis caminar entre los 7 candeleros? The Son of Man. I want you Al to Hijo see. del Hombre. Entonces, esto es lo que quiero que veamos. Now, do you understand? Here you watching, you broken down the symbol. Entonces, tan solo aquí estamos viendo un ejemplo de cómo uno estudiaría You desglosando los ask the símbolos. correct Si es question, que uno hace las preguntas correctas, and the Bible is answering la for you. Biblia misma va a empezar a responder por uno. So we have not only we sure that it's Jesus, but the Bible backs up to show us that, Entonces, no solo decimos que es Jesús, sino que lo podemos respaldar claramente desde la Biblia. that it is Jesus. De que efectivamente es Jesús. That Jesus makes the claim as being Que the Jesús Son of se Man. llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Look what the Bible goes on and says. Y noten lo que la Biblia sigue diciendo. And he answered and says here, but he said, and they said, some say, Y el thou versículo art John the 14, Baptist. ellos dijeron unos Juan el Bautista,
some Elias, otros Elías, and other Jeremias, otros Jeremías or one of the prophets. o alguno de los profetas. And he said unto them, Él les dijo, But whom say ye that ¿y I am? vosotros quién decís que soy yo? And Simon Peter answered and said, Respondiendo Simón Pedro dijo, Thou art the Christ, tú eres el Cristo, the Son of the living el God. Hijo del Dios viviente. This is known as the Christological confession, Y esta es conocida como, vamos a decir, la declaración de él como Cristo, como el where Cristo. Peter recognizes Jesus as being the Christ, the Cuando anointed Pedro one, the lo reconoce a Messiah. él como Cristo, como el Mesías, es decir, el ungido. And so this is what we're talking about. Entonces, de esto es que estamos haciendo But referencia. let's go a little bit closer now. So now we see that angel is coming down from heaven. Entonces Go back to vemos Revelation 10:1. We're nuevamente comparing. en Apocalipsis 10.1, este ángel que desciende del cielo. Let's go back to Revelation 10:1 now. Podemos ir a Apocalipsis 10.1. Now we know who it is. Ya Watch vimos, carefully. ya identificamos un poco quién es este ángel. The mighty angel that's coming down from heaven. Este ángel fuerte que desciende del cielo His face was as it were the nos sun. dice que su rostro era como el sol Then it says his feet as pillars of y fire. sus pies como columnas de fuego. A similar term to pillars of fire is fine brass. Y algo, vamos a ver que una palabra que es sinónima de columnas de fuego es bronce bruñido. When you run in reference on scripture and you study in the Cuando lo sanctuary vemos service. a la luz de la Biblia, donde se menciona esta misma frase de palabras. So, is Jesus' feet like fine ¿Y brass? será que los pies de Jesús se describen en la Biblia como bronce bruñido? I'm asking a question. Entonces, esa es la pregunta. Remember Revelation 1? ¿Recuerdan lo que leímos en Apocalipsis 1? His feet were as the word of what? Was like unto Nos fine decía el brass as it versículo burned in a 15, y furnace. sus pies semejantes al bronce bruñido. Fine brass is also a symbol of suffering. Y que vamos a ver que esto en la Biblia es un símbolo de sufrimiento. Pillars of fire deals with the issue of also columns of fire. Cuando nos dice bronce bruñido o columnas de fuego. Fire is also a symbol of the Holy Spirit. También el fuego también puede simbolizar al Espíritu And Santo. we're going to find in our study Y lo que vamos a ir viendo en nuestro estudio that Christ is laying the foundation for the Advent es que movement. Cristo aquí estableció el cimiento del movimiento adventista. And each position that they would believe would actually be founded on the inspiration of the Holy Y Spirit. todos los pilares de su creencia iban a estar basados bajo la dirección directa del Espíritu But Santo. brass also deals with suffering, Pero el bronce también hace referencia al sufrimiento, indicating that the movement will be started by people making sacrifices. indicando que el movimiento iba a comenzar con personas haciendo grandes sacrificios. So we will see that. Y eso es lo que vamos But a go ver. back to Revelation 10:1. Pero regresando a Apocalipsis 10.1, As we said, his face was the word of sun. nuevamente nos decía que su rostro era como el sol. But do we have a more direct reference that Jesus' face is as the ¿Hay sun? alguna referencia de que el rostro de Jesús era como el sol? Do we have that? ¿Hay alguna referencia? Go me to Matthew 17, 1 and 2. Vamos a Mateo 17, Matthew chapter 1 y 2. 17, verses 1 and 2. Mateo 17, 1 y 2. In Matthew chapter 17, En Mateo capítulo 17, verses 1 and 2. versículos 1 y 2. And if you like, if some of you would learn to read, we can let you read and save our Oh, it's fine. No our worries. translator, but it's okay. All right. Matthew 17, 1 and 2 says, Nos dice Mateo 17, 1 y 2. And after 6 days, 6 días después, Jesus taketh Peter, James, and John, his brother, up, and bringeth them up into a high mountain apart, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. and was transfigured before Y se them, transfiguró delante de ellos and his face, y resplandeció His what, su everybody? rostro. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa His what? resplandeció? his face, Su rostro. did what? What did the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? Did shine Su rostro resplandeció as the sun, como el sol. and his raiment Y was sus white as light. vestidos se hicieron blancos como la luz. So here we have two witnesses from Entonces the aquí scriptures vemos dos testigos para reafirmar nuestra postura. that the mighty angel De que ese ángel fuerte that we're breaking down in que symbol of estamos Revelation 10, desglosando, escrito en símbolos en Apocalipsis 10.1, who's going to start the Advent quien movement, comenzaría el movimiento adventista, is none other than Jesus no es nadie Christ más himself, que Cristo mismo, symbolized in Revelation simbolizado en Apocalipsis as a mighty como angel un ángel fuerte, whose face is cuyo as the sun. rostro es como el sol. But what does the sun do? What is this sun? Pero ¿qué es el sol ahora?
His face is as the sun. Dice que su rostro era como el So sol. what is the sun? What is associated with Jesus Pero, and the sun? ¿qué asociación hay entre el sol y Jesús? Go meet at Malachi. ¿Qué nos dice el libro de Malaquías? Malachi 4:2. Malaquías 4:2. Let's see why his face is such Vamos a ver por shining qué with the es que sun. dice que su rostro resplandecía como el sol. Is it just that we're looking at sunlight, ¿Será que es solo la luz or are we solar looking at something more o spiritual? será algo más espiritual lo que habla aquí? Let's see. The Bible says, Nos dice la "But Biblia, unto you that fear my name, Malaquías 4:2, más a vosotros los que teméis mi shall nombre, the Son of Righteousness nacerá arise el sol de justicia, with healing in his wings." y en sus alas traerá sanidad o salvación. So what is it that's shining from Jesus? Entonces, ¿qué es lo que brilla o resplandece el rostro de Jesús? Righteousness. Justicia. Have mercy. So it's not just sunlight, Entonces no es solamente Like outside there. luz solar como la que hace afuera, but it's actually his righteousness sino that's su shining. justicia es la que resplandece. But let's go a little bit closer. Y ahora vamos un poquito más. The sun gives off what? ¿Qué da el sol? Luz. Luz, correct? So what is the luz that's coming from Jesus? ¿Y cuál es la luz que sale de Jesús, que First- emana de Jesús? First thing you said was his son of what? Righteousness. Aquí leímos que nacerá el sol de justicia. So what is shining from Jesus? Entonces, ¿qué resplandece de Jesús? Luz. Luz, But is luz righteousness? pero su luz, ¿qué es? Justicia. Is luz righteous? ¿Es la luz justicia? Let's take a look from the Bible. Vamos a verlo desde la Go me to Biblia. Psalms 119, 105. ¿Qué nos dice Salmos 109, versículo Psalms 105? 119, 105. Perdón, Salmos 119, versículo 105. The Bible says, La Biblia nos dice, "Thy word lámpara is a lamp unto my feet es a mis pies tu palabra and a light unto my y path." lumbrera a mi camino. Notice the Bible says the word of God is a light. Entonces notemos cómo la palabra de Dios se compara con una luz. But is the word of God justicia? Pero ¿será que la palabra de Dios también se declara en la Biblia como justicia? It's a light, Porque ya vimos que se declara but como is una it luz, justicia? pero ¿será también declarada como justicia? Look at 2 Timothy Vamos a 2 de Timoteo 3:16. 3:16, It says, "All scripture donde nos dice toda la escritura is given by inspiration of God es inspirada por Dios and is profitable y es útil para for enseñar, doctrine, ujú, for reproof, para redarguir, for correction, para corregir for instruction y para instruir in righteousness." en justicia. How many scriptures? Entonces, ¿qué porción de la escritura nos instruye en justicia? All scripture. Toda la escritura. Look at Psalms 119, 123 with ¿Y me. qué nos dice Salmos 119, versículo 123? Let's go there. Ahora vayamos allá. I want you to see it again. Quiero que lo veamos nuevamente. I'm talking about giving the reason for the hope that's in you. Entonces estamos hablando un poco del cómo tenemos que dar razón de la fe que hay en nosotros. Look what the Bible says. ¿Qué nos dice Salmos 119, 123? Mine eyes would fail for thy salvation, Mis ojos desfallecieron por tu salvación and for the word of thy y por righteousness. la palabra de tu justicia. Again, the word of God is called what? Así que la palabra de Dios aquí se la llama como una palabra de Righteousness. justicia. So wait a minute. Loose, Entonces la luz light is righteousness. es justicia And righteousness y la justicia is also the word es of también God. la palabra de Dios. And so what happens when a man is sitting down one day Entonces, ¿qué sucede cuando un hombre un día decide? and he's been impressed that he should read the Bible? Y el hombre es convencido de que tiene que empezar a leer la Biblia. Up until this time, he hadn't took it De serious. pronto hasta este punto de su vida no lo ha tomado como algo en serio. But then one day it just seemed like he needs to read Pero the un día Bible. decide, realmente creo que necesito empezar a leer esto. What's really happening to that ¿Qué man or está that ahora woman? empezando a suceder con ese hombre, con esa mujer? Jesus, Ahora Jesús, who is also loose, quien es también luz, is shining ahora light empieza a resplandecer o emanar of his su luz righteousness de su to justicia. try to draw the man, Para ahora tratar de atraer a ese hombre, draw the young woman atraer a esa joven to his word a su palabra. and to give them understanding. Para darles conocimiento y Of the entendimiento scriptures. de las escrituras, But especially in these last days, pero sobre todo en estos últimos the días, understanding of the book of Revelation entender and prophecies el libro de Apocalipsis y las profecías that point to the second que coming nos of apuntan Christ. a la segunda venida de Cristo. It is the love of God Es el amor de that is Dios drawing you que nos to atrae pick up the a scriptures tomar las escrituras and to sit down
y a poder and begin to sentarnos investigate, y empezar a to investigar, read, a empezar a leer, to write, a empezar a to take escribir, notes, a tomar to apuntes, search it out, para empezar a escudriñar, to question, para empezar a preguntar las and cosas find the y answers. encontrar las respuestas. God's word is stirring your heart Así que ahora la palabra de Dios empieza a remover nuestros corazones, because the time porque el tiempo is short. es corto And God's not willing that any should y Dios perish, no desea que nadie se pierda, but that all should come to pero que todos repentance. puedan venir al arrepentimiento. The love of God is drawing you. El amor de Dios es el que nos compele. The Spirit of God is compelling you El Espíritu de Dios nos compele to pick it up and look at it. a tomar la palabra de Dios, Even if you didn't believe it, a darle un vistazo aún cuando no creía en ella. something makes you say, I don't believe this, but I need De to look pronto at algo this. nosotros dice, no creo en esto, pero hay algo que necesito saber de eso. It's God's Es Spirit el talking Espíritu de to you, Dios hablando al ser humano, trying to call your attention tratando de llamar nuestra atención, away from this world que la desviemos por un momento de este mundo and to the realities of y eternity. podamos dirigirla a la realidad de la eternidad. Brothers and sisters. Así que hermanos y hermanas, All right. So now we found out that light is righteousness. vimos que luz es también sinónimo de justicia. But let's go a little bit closer. Pero veamos ahora un poquito más. But what else is light? Pero ¿qué más en la Biblia se describe como We luz? said light is the word of God. Ya vimos que la palabra de Dios se describe como luz. What did Jesus say in John 8:12? ¿Y qué dice Jesús en Juan 8:12? In John chapter 8, verse 12, En Juan 8, versículo 12. the Bible, Jesus says, Nos dice aquí Jesús en la Biblia. I am the light of the world. Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. He that followeth me shall not walk in El darkness, que me sigue no andará en tinieblas, but have the light of sino life. tendrá la luz de la vida. Notice Jesus is called the light of the Entonces noten cómo Jesús se lo llama la luz de qué cosa? world. La luz del mundo. But why is Jesus calling himself the light of the world? Pero ¿por qué se lo llama Jesús la luz del mundo? What does he mean by that? ¿A qué se refiere él con eso? I am the light of the world. ¿A qué se refiere él cuando dice yo soy la luz del mundo? I want to know what did he mean by that. Quiero saber qué quería decir él con eso. Let's take a look from the scripture. Vamos a tratar de verlo desde las escrituras. Jesus said, I am the light of the world. Jesús dijo yo soy la luz del mundo. Do you remember when the world was created? ¿Recuerdan cuando fue creado el mundo? Do you remember when the world was created? ¿Sí recuerdan más o menos la descripción de En la Génesis. creación en Génesis 1? What's one of the first things God pronounced ¿Cuál fue on una the de las world? primeras cosas que Jesús pronunció? All right, let's read it in Genesis chapter 1, Vamos a verses 1, 2, leerlo and en 3. Génesis 1 del 1 al 3. The Bible says, in the beginning, Donde la Biblia nos dice, en el principio God created the heaven and the earth. creó Dios los cielos y la tierra. And the earth was without form and void. Y la tierra estaba desordenada y vacía. And darkness was upon the face of the Y deep. las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. And the Spirit of God moved upon the face of Y the el water. Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. And God said, Y dijo Dios, let there be light. sea la luz. Wait a minute. What is God making? Entonces, ¿aquí qué está creando Dios? The heaven El cielo and the earth. y la tierra. What's another word for earth? ¿Cuál es otra palabra para tierra? The world. El mundo. And what's the first thing he ¿Y qué pronounced es upon lo the primero que world? pronunció sobre este mundo al crearlo? Light. Luz. But question, Pero la pregunta ahora es, what light is this? ¿cuál luz es esta? This is not the sun Porque aquí no habla del sol or the moon o de la luna or the star. o las estrellas. Look at Genesis 1:14. Porque ¿qué dice Génesis 1:14? That tells you about sun, moon, and Ahí nos stars. habla la creación de el sol, la luna y las The estrellas. Bible says, and God made two, and God said, and God made two great lights, right? Let there be lights in the firmament. And God said, let there be lights in the firmament of heaven to give light upon the earth and to divide the day from the night, and let them be for signs and seasons, days and years. Nos dice Génesis 1:14, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Luego nos dice que, bueno, hablando del sol, la luna y las estrellas. And God made two great lights. Y el Señor hizo dos lumbreras mayores. The greater light to rule the day, La que reinaría durante el día the lesser light to rule the y la night. menor durante la noche. He made the stars Y also. junto con eso las estrellas. And God set them in the firmament of heaven to give light Y upon Dios the las earth. puso en el firmamento del cielo para alumbrar la tierra. And right, and to divide the light from the darkness. Right? Y para dividir el día de la noche. Yeah. Stop. Entonces, con eso en mente, That's several days later. entonces esto fue días después.
This light here was made on the fourth day, am I right? De hecho, esto fue en el cuarto día. And the light that's in Genesis 1:3 Pero en Génesis 1:3, is made on the first day. en el primer día, dice, What light is sea la luz. this? La pregunta es, ¿qué luz es esta entonces? Let's take a look again. Entonces vamos a tratar de verlo. Light, La luz, in go me to John, vamos al libro de because Juan. we said God created heaven and earth, right? Ayer mencionamos que Jesús creó el cielo y la tierra, ¿correcto? So let's find out. Entonces vamos a verlo. What is God himself declared to be? ¿Cómo se declara Jesús acerca de sí mismo? 1 John 1 John 1:5, I think it is. No, John 1:5. No, 1 John 1:5. What 1 John 1:5? Bueno, vamos primero a 1 de Juan 1:5. I want to know what God himself declares to be, Quiero saber qué declara Dios acerca de sí mismo, so I can understand this better. para poder entender esto un poco mejor. 1 John 1:5 says, yes. 1 John 1:5 says, this is the message we declare unto you, Ese es el mensaje que We've hemos heard of oído him de and Él declare to y you. os anunciamos. that God is Dios es luz. luz, 1 de Juan 1:5. and in him Y no hay tinieblas is no darkness en Él. at all. In him is no what? ¿En Él no hay qué cosa? No darkness. No hay tinieblas. And how was the earth before he ¿Y created cómo era la anything? tierra antes de que comience a crear? The earth was without form, Estaba and desordenada, darkness was upon the face of the deep. vacía y estaba llena de tinieblas. Did everybody catch that? ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Do I need to go a little slower? De pronto vamos un poquito más despacio, Because I want you to catch it. porque lo importante es que lo vayamos Your comprendiendo. Bible is telling you. Nuestra Biblia nos está diciendo, I'm just an instrument. yo solo estoy siendo el But your instrumento, Bible's explaining pero es la itself. Biblia la que se está explicando a sí misma. The Bible says La Biblia nos the dice earth was dark. que la tierra estaba en oscuridad, en tinieblas. The En Bible Génesis, says God had already put a planet out there in the universe, que Dios había colocado un planeta ahí en el universo, but he had never put no life on it. pero no había puesto aún en ese planeta vida. But how long it's set up there, only God knows. No sabemos cuánto tiempo habrá estado el planeta ahí, And then God decides pero ahora Dios decide he's going to bring life to that que va a planet. traer vida a ese planeta. But the planet is dark. Pero el planeta está en tinieblas, oscuro. No life. No hay vida. And the Bible says, and God said, Y por eso leímos que Dios dijo, let there be light. sea la luz. Why does God say let there be ¿Por light? qué Jesús dijo sea la luz? Because he himself Porque Él mismo is light. es luz. And so what is going to be made Entonces ahora Él que va a crear aquí. is going to reflect him. Lo que va a crear en este planeta lo va a Reflect reflejar his light a Él, va a reflejar su luz, and reflect his very character. va a in some reflejar su cases. propio carácter. We're going to see this. Y eso es lo que vamos a ver. Let's go a little closer. Who is the one that created heaven and earth? ¿Quién es el que creó los cielos y la tierra? Go to John chapter 1. Vamos a Juan 1. John 1, Juan capítulo 1. verses 1, 2, and 3. Versículos 1, 2 y 3. The Bible says, Nos dice la Biblia. in the beginning was En the el Word, principio era el verbo. and the Word was with Y el God, verbo era con Dios. and the Word was God. Y el verbo era Dios. The same was in the beginning with God. Este era en el principio con Dios. All things were made by Him, Todas las cosas por Él fueron hechas. and without Him was not Y anything sin Él made that nada was de made. lo que ha sido hecho fue hecho. Listen to verse 4. Ahora noten el versículo 4. In Him was life, En él estaba la vida. and life ¿Y la vida qué era? was the what? La luz. Loose. Wait a minute. What's loose? What Entonces- is loose connected with? ¿La luz a qué va conectada? Life. La vida. In Him was life, Nos dice, en Él estaba la and life vida. was the light Y la of men. vida era la luz de los hombres. Stop. Hagamos una pausa. What is light associated Entonces, ¿a qué se asocia la luz? with? Life. Vida. Question. Pregunta. Go back to Genesis. Ahora regresemos a Génesis. Who did the creating ¿Quién fue el que creó la tierra? of all things? ¿El que creó todas las cosas en ella? Jesus, Jesús, the Word. el verbo. And what did He say? ¿Y qué nos dice él aquí? Let there be Sea light. la luz. But light is also ¿Y esa luz también qué es? life. Vida. So what it means? Entonces, ¿ahora qué It significa por means ende? everything now that's going to be brought into Que ahora existence todo lo que él va a llamar a la existencia will breathe life. va a respirar
vida. but not just life. Pero no solamente una vida más, Because in the beginning, porque en el principio the life la vida was everlasting era una life, vida eterna. meaning everything that God would Es decir, make todo lo que Dios creó would live forever. viviría para siempre. There was no intention on anything dying. No había ninguna intención de que nada de lo creado muriese. It was made to last. Fue hecho para que durase por la eternidad. This is your Bible. Es lo que nos enseña But let's ask nuestras this Biblias, question. la que tienen ahí en sus manos. Because Jesus said, I am the light of the world. Pero hagamos nuevamente la pregunta. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. I am the life of the En world. otras palabras, yo soy la vida del mundo. I am the source of Yo why soy la fuente de the vida world and human beings del exist. mundo y de la razón por la cual los seres humanos existen. That's what Jesus is saying. Y eso es lo que dice Jesús. But let's go a little bit closer. Pero veamos un poquito más. What is the character ¿Cuál es el carácter of the Creator? del Creador? Should you serve Him because He created the heavens and ¿Será the que earth? tenemos que servirlo únicamente porque creó los cielos y la tierra? Should you serve Him because, behold, I made all these worlds. ¿Y por qué nos dice- Serve me. Bueno, sírvanme porque yo creé todas las cosas. Should you do it for that? ¿Será que esa debe ser nuestra motivación de What is the servirlo? character? ¿Cuál es su carácter? Is the God we serve like a Wizard of Oz? ¿Será que el Dios a quien servimos es como un mago Behind a curtain, detrás de telones shooting thunderbolts and que lightning, lanza de pronto rayos y truenos, and speaking with a deep voice and calls people to hablando con una tremble? voz gruesa para que la gente tiemble, I am Oz. Is that what como it el is? mago de Oz, I am God. diciendo yo soy Dios? Is that what it's supposed to be? ¿Será que esa tiene que ser la motivación de servirlo a Él? That's moving on emotion. Eso es moverse por emoción también. But what is the character of the Pero ¿cuál God es su that made all carácter? things? ¿Cuál es su carácter por sobre todas las cosas? Look with me in your Bible Notemos en nuestras and go with me Biblias, to Exodus ¿qué nos dice el libro de chapter Éxodo? 33, Capítulo 33, verses 18 and 19. versículos 18 y 19. Moses will ask a question. Aquí Moisés le hace una pregunta He said, I beseech thee, show me thy glory. y le dice, te ruego, muéstrame tu gloria. So God answered Moses back in verse Y 19. Dios le responde en el versículo 19, He says, I will make all my goodness to pass yo haré before thee, pasar mi bien delante de tu rostro and I will proclaim the name of the Lord before y thee, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti and I will be gracious to whom I be y gracious, tendré misericordia al que tendré and I misericordia will show mercy upon I will show mercy. y seré clemente para con el que seré clemente. Then God tells Moses that you cannot, he says, I'm going to proclaim my name, but you cannot see my face. Luego Dios le dice a Moisés, voy a proclamar mi nombre porque no puedes ver mi rostro. I'm going to put you in a cleft of a rock. Te voy a poner en la cima de una roca And when I'm going to let you, my glory is going to pass y mi by. You're only gloria gonna va a see my pasar back delante de of ti. me. Vas a ver, por así decirlo, mis espaldas. That's where you get the song, He hideth my soul Y por eso hay muchos himnos que hacen referencia al estar in the escondido cleft of the detrás rock. de Dios en la peña de la montaña. That's talking about you having a personal relationship with God, El tener una conexión, una relación personal con Dios and that you're coming in His presence. y que hemos venido a su presencia. You may not be able to see His face, Puede que no veamos su rostro, su but you cara, know He's real. pero sabemos que es And He real. hides your soul Y Él es el que cubre in nuestra the alma clefts of the rocks. en la peña. Listen what the Bible Entonces, goes on and says veamos lo que dice la Biblia in Exodus ahora en 34, el capítulo 34 de verses Éxodo, 5 through 7. versículos del 5 al 7. And the Lord descended in a cloud and stood there with him and Y said, Jehová and descendió en la proclaimed, nube y estuvo allí con él proclamando the Lord, el nombre de the Jehová. Lord God merciful, Jehová, Jehová fuerte, gracious, misericordioso long suffering, y piadoso, abundant in goodness and tardo truth, para la ira, grande en misericordia y verdad, keeping mercy for thousands, que guarda misericordia a millares, forgiving iniquity que perdona la iniquidad, and transgression que and perdona la sin, rebelión y el but pecado, by no means clear the guilty, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, visiting the iniquity of the fathers, que visita la iniquidad de los padres Unto the third- sobre los hijos and unto the third and fourth generation that hate me, hasta la tercera y cuarta generación, and showing mercy unto thousands of them that love me. y muestra su misericordia a millares a Keep my cuantos le commandments. aman. I'm sorry, I'm quoting Yeah, that's- verse third and fourth generation there. That's connected with the law. Y esto está conectado con lo que menciona los 10 mandamientos. But de what was ley. his character? Pero, ¿cuál es su carácter? His name was his character. Es decir, el nombre de Dios es un reflejo de su You carácter. hear people that say his name is El Shaddai. Muchos dicen, bueno, el nombre de Dios es El Shaddai.
Some say his name is Jehovah Otras Jireh. de pronto Jehová Yaret. Jehovah Witnesses say his name is Jehovah. Otras Jehová. Those are all characteristics of his Y name. todas nos describen características de su nombre. But name is not dealing with titles. Pero el nombre va más allá de los títulos, Name is dealing with character. sino con el carácter. What is the name? What is the ¿Cuál es el character nombre o cuál es el carácter de Dios? of the God that made the heavens Del and the Dios earth? que hizo los cielos y la tierra. Is his name just Jehovah? ¿Será que su nombre es simplemente Is Jehová? that enough to know? ¿Será suficiente solo eso? The answer is no. La respuesta es no. I need to know what's he like. Necesito saber cómo es Él. I need to know, is he a mean God or is he a forgiving God? ¿Será un Dios perdonador o será un Dios molesto? What is he like? What is it? ¿Cómo es Él? Moses said, and God says, Nos dice aquí que Jehová le the dijo a Lord Moisés, God, what? el Señor Jehová, ¿cómo? Merciful. Misericordioso. Wait a minute. The God that made heaven and earth, Es decir, el Dios que hizo el cielo y la tierra, that speaks and is done, que Él habla y es hecho, that commands and it stands que Él fast, manda y existe, is merciful. es misericordioso. Oh. What else is ¿Qué that? más? Gracious. Piadoso. Gracious. Uh-oh. I'm talking about the CEO of the Estamos hablando de, vamos a decir, el gerente, el dueño universe. del universo. This is what your Bible said. Es I'm lo not que nuestra Biblia dice. Did you just read that or am I making this up? ¿Ustedes lo están leyendo o yo me estoy inventando esto? I'm talking about the one that's bringing everything Aquel que empezó a llamar a todo a la existencia and whose breath we breathe. y cuyo hálito nosotros vivimos. He says he's merciful, Nos dice aquí, es misericordioso, Gracious. piadoso, long suffering, tardo para la ira, abundant. grande, What? ¿qué cosa? Abundant Grande en in what? misericordia Goodness and truth. y verdad. Oh. Keeping mercy. Que guarda misericordia. Oh, I thought we were serving an unforgiving God. Yo pensaba que todo este tiempo estábamos sirviendo a un Dios que no sabe perdonar, I thought I was serving an unjust God. a un Dios injusto, I thought I was serving a God that didn't care about o a un me. Dios al cual yo realmente no le importa. I thought I was right to say I don't believe in God. Yo and I can pensaba do what I estar want to do bien because en He mi don't care postura about de nobody. yo no creo en Dios porque a él, al fin de cuentas, no le importa a nadie. That's what we say. Es lo que decimos. That's how we get him. That's how we get justified in our Y rebellion así justificamos nuestra rebelión. because we are ignorant Porque of muchas the veces character of estamos God. somos ignorantes del carácter de Dios. And the Bible is telling you. Y la Biblia nos está diciendo, Did you know that the God that made the world ¿sabías que el Dios que creó los cielos y la tierra is es merciful misericordioso to you? a ti? Did you know ¿Sabías that He's gracious que es piadoso and long suffering? y tardo para la ira? Did you know that He was abundant in Que goodness es and truth? abundante, lleno de gracia y verdad. Did you know that He keeps mercy for thousands, not ¿Sabes just que a few Él people, guarda misericordia no hacia unos cuantos, hacia millares? not just for the Christian, No solamente a los cristianos, but for thousands. pero a millares. Some people that don't even know Him, Aún personas que ni siquiera lo but conocen. He shows mercy to Pero them. les extiende y les muestra su Did you know misericordia. everybody cares about those people that's being killed over in, Que Él se preocupa in por the todas Middle estas East? personas, por ejemplo, que mueren allá en el Medio Oriente. Did you know He identifies with their suffering Que Él and the se loss of their children and their identifica con families? su sufrimiento, con las pérdidas familiares. You're not serving Buddha. No estamos sirviendo a Buda. I'm not serving a God of No stone estamos sirviendo a un Dios de piedra or wood o de madera or some mythical o character. a un ser de la mitología, I'm serving the living sino God. al Dios viviente. And He's concerned about the loss of Y human a Él le life. preocupa la pérdida de la vida humana. He's concerned about those children that's been starving and losing Le their preocupa parents. los niños que mueren de hambre y cuyos padres He's abandonan. concerned about a girl that's been abused and raped. De la mujer que ha sido abusada y violada. He's concerned about people. Él le preocupa a las personas. Why? ¿Por qué? Because He made them in His Porque Él image. las creó a su imagen And He loved them. y las amó And He formed them. y Él las And He's formó concerned. y está preocupado. And don't ever think God is not concerned Así que about jamás you. pensemos que no se preocupa por mí, Because He's expressed it in His porque Él lo ha character. expresado en su carácter.
I am acquainted with thy ways. Yo estoy familiarizado con tus From caminos. the day you were born, Desde el día que naciste, I watched you. yo te miré. From the times you grew up, Desde el momento que I was creciste, around you. estuve al lado de ti. When you shed tears, Cuando derramaste lágrimas, I wanted to comfort you. yo quise consolarte Like a child that doesn't want to be bothered with their parents. como un niño que no quiere saber nada de sus padres. God has waited patiently Dios es pacientemente esperado to reach your heart para alcanzar tu corazón and try to get your y attention. tratar de llamar tu atención. Look what else the Bible says. Noten qué más dice la Biblia. Then it says, it says, forgiving iniquity. Que perdona la iniquidad. Can I approach this God? ¿Será que entonces yo me puedo acercar a este Dios? Can I approach this God? ¿Será que yo me puedo acercar a Can este you tipo de Dios? approach him? ¿Será que tú puedes acercarte a este Dios? Or is he so high, ¿O será que está en una So posición tan powerful. elevada y tan poderosa, so important tan importante, that you can't get near him? que no puedo siquiera acercarme a él? Huh? You got to get past bodyguards and everything. Hay to que get to him. pasar a través primero por los guardias para tratar de llegar a él. Is that what he said? ¿Será que esto es el tipo de Dios que él se describe? No. What does he say? ¿Qué dice él? It says, keeping mercy for thousands, Que guarda misericordia a millares, forgiving iniquity and que transgression. and perdona sins. que perdona la iniquidad, la rebelión Forgiving y el what? pecado. ¿Qué cosa? Iniquity, La iniquidad, transgression, la rebelión and sins. y el pecado. This is the God Este es el tipo de Dios that made heaven and earth. que hizo los cielos And y la whose tierra. character is this? ¿De quién es el carácter aquí? The character of God El carácter de Dios that's being reflected in Jesus Christ. que Jesús vino a reflejar. That's the light of the world. Entonces, Él es la luz del mundo. You don't believe it? ¿No me creen? Go to 2 Corinthians 4:6 now. ¿Qué dice 2 Corintios 4:6? 2 Corinthians 4:6. 2 Corintios 4, versículo 6. For God who commanded the light Porque Dios que mandó to shine out of que las darkness tinieblas resplandeciese la luz, has shined in our hearts. 2 Corinthians 4:6. 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, To shine in our hearts to give the light es el que resplandeció en nuestros of the corazones knowledge para la iluminación of del the glory conocimiento of God de la gloria de Dios in the face en of la Jesus faz Christ. de Jesucristo. So what's in the face of Jesus Así Christ? que, ¿qué está en el rostro, en la faz de What's in his Jesucristo? face? What's in the face of the one whose face is like De the aquel que sun? leímos que cuyo rostro es como el sol, que resplandece como el sol. The glory, La gloria, the knowledge el conocimiento of the character del carácter of God. de Dios. So let's put it together now. Entonces ahora tratemos de juntar todos los You never puntos. read the Bible before. De pronto digamos que nunca hemos leído la Biblia. And now God is, you read Genesis chapter 1. Y ahora leemos Génesis 1, por In the primera beginning. vez. En el principio, God who created heaven and earth. Dios que creó los cielos y la tierra. Well, let's put it in beginning. Pero ahora vamos a desglosarlo, incluyendo lo God que who hemos is visto. merciful, En el principio, Dios, quien es misericordioso, gracious, quien es piadoso, long suffering, que es tardo para la ira, abundant in goodness, and lleno de truth, gracia y verdad, who keeps mercy for que guarda thousands, misericordia a millares, and forgives iniquity and que transgression, perdona la sins, iniquidad, la transgresión, la rebelión y el pecado. made Hizo heaven and earth. los cielos y la tierra. What is God doing? Entonces, ¿qué está haciendo Dios? He's introducing Nos himself to Él está introduciéndose, presentándose a sí mismo. you in Genesis En Génesis, chapter 1. capítulo 1. His power, Su poder, but above all, pero sobre todas las cosas, his character. su carácter. So you will know Así que de esta manera podemos saber how you can trust que puedo confiar the living God al Dios vivo, to take care of you, que pueda cuidar de mí, your families, de mi familia, that you can trust and know he has the power que podamos confiar que Él tiene el to poder, not only create, no solamente para crear, but to recreate pero para volver a crear and to protect y para proteger and to preserve. y para preservar. And that he even has the power Y que incluso tiene el poder if you die, de que si tengo que ir al descanso, to raise you from the de dead levantarme de la muerte and give you immortality. y darme la inmortalidad. This is what we're talking about. Y de esto es que estamos hablando. This is the same Jesus El mismo Jesús that started que comenzó the Advent movement. el movimiento adventista. I just showed you from the Bible. Y lo estamos viendo todo a la luz I don't need de to la argue Biblia. with you and go back and forth. No necesitamos entrar en un debate, discutir. I just showed you Simplemente lo vemos straight de from la the Biblia, scriptures. de las Escrituras.
Because this Porque esto is the reason es la razón that we really exist as a por la people. cual existimos como pueblo. To reveal to the world Para revelarle al mundo the character of el God carácter de Dios and the importance y la of importancia His love, de su amor, His grace, de su gracia and obedience. To His y de la commandments. obediencia a su ley. This is who we are. Esta es la razón por la cual What estamos. did Jesus say? ¿Qué dijo Jesús? Ye are the Vosotros light of sois the ¿qué world. cosa? La luz del mundo. Who is light? ¿Y quién es luz? You are. Ustedes. So what are you to reflect? Así que ¿qué tienen que reflejar? His character, Su carácter, His word. su palabra. But now what else is light? Pero ¿qué más es luz? You said we got it. That's it, isn't it? Y algunos dirán, bueno, ya pastor, ya sabemos qué es luz. Jesus is light. Jesús es luz, The word was su light. palabra es luz. Is there anything else that's light? ¿Algo más también será luz? The commandments. Let's see. Let's see. Go with me to Proverbs 6:23. Vamos a Proverbios 6:23. Proverbs 6:23. Proverbios 6:23. Let's see what else is light. ¿Qué más es luz? The Bible says La Biblia nos dice, in Proverbs 6, the commandment is a lamp, porque el mandamiento es lámpara the law is a y la light, enseñanza es luz and reproof and instruction are the way of y life. camino de vida las reprensiones que te instruyen. Notice the Bible said the law of God Así is que la light. ley de Dios también es, ¿qué cosa? Luz. So the law of God, the law is light. Así que la ley es luz. Anything else light? ¿Qué más es luz? Go with me to 2 Peter Vamos 1, a 2 de Pedro 1:19. 1:19. 2 de Pedro 1:19. For we also have a more sure word of prophecy, También tenemos la palabra profética más segura, that ye do well a la cual hacéis bien as a light that shineth in en a estar dark place, atentos como una luz, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, until the day dawn hasta que el día esclarezca and the day star arise y in el your lucero heart. de la mañana salga en vuestros corazones. So prophecy Entonces la profecía is light. también es luz. The law is La light. ley es luz. The word is La light. palabra de Dios es luz. And Y Jesus Jesús is light. es luz. And God himself Y Dios is light. es luz. That's what light is. Y eso es It's luz. non-negotiable. Es una definición no It'll be that negociable. way throughout your Bible. Y lo vamos a ver reflejado a través de toda la Biblia. Let's go a little bit closer. Vamos a ver un poquito más. But we said light is also righteousness. Vamos a ver, y mencionamos anteriormente que la luz también es justicia. Is Jesus righteousness? ¿Será que Jesús también es justicia? Go me to 1 Corinthians 1:30. Primera de Corintios 1:30, ¿qué nos dice? 1 Corinthians 1:30. Won't you Primera de see? Corintios 1:30. Let's see. 1 Corinthians 1:30. The Bible says, but of him are ye in Christ Jesus, Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, who of God is made unto us wisdom, el cual righteousness, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, sanctification, santificación and redemption. y redención. So Jesus is our what? Así que Jesús es nuestra Righteousness. justicia, nuestra justificación, Jesus is our sanctification. es nuestra santificación And Jesus our redemption. y es nuestra redención. Everybody see it? ¿Lo estamos leyendo ahí? So Jesus is righteousness. Entonces Jesús es justicia. The word is also La palabra righteousness. también es justicia. Jesus is light. Jesús es luz. The word also is Su light. palabra también es luz. But let's go a little bit closer. Pero veamos un poquito más. What about the law? ¿Y qué con respecto a la ley? Is the law righteousness? ¿Será la ley de Dios, sus mandamientos, justicia Go read también? Psalms 119, ¿Qué dice Salmo 119, 172. 172? Psalms 119, 172. Won't you see it again? Quiero que lo veamos nuevamente. The Bible says, La Biblia nos dice, my tongue shall speak of thy word. hablará mi lengua tus dichos, For all thy commandments porque todos tus mandamientos are son righteousness. justicia. How many commandments? ¿Cuántos? 8, Todos. 8, 2, 2, 1? 1, No, all, todos. total. That's what the Bible says. Es lo que nos dice la Biblia. All right? Notice a little closer. Ahora veamos un poco All right? más. What else is righteousness? ¿Qué más es justicia? Jesus is righteousness. Ya vimos que Jesús es justicia, The word was la palabra de righteousness. Dios, The law is la ley. righteousness. But now question, pero pregunta, is light, the word, la luz, la palabra de Dios, Jesus. Jesús, the commandments, los mandamientos, are they truth? ¿serán también considerados verdad? You say, see? You sure? ¿Seguros? You sure?
Okay, yes, okay, let's see. Let's Vamos take a look. ver. You said it. Ustedes All lo right. han dicho. Go to John 14:6. Vamos a Juan 14:6. Let's see. John chapter 14, verse 6. Juan 14, versículo 6. Jesus says, I am the Donde Jesús way, nos dijo, yo soy el camino, the truth, la verdad and the life. y la vida. So Jesus is truth. Así que Jesús es verdad. Jesus is light. Jesús es la luz And Jesus is justicia. y es justicia. All right, but let's go closer. Go to John 17:17. Vamos a Juan 17:17, The Bible says, donde la Biblia nos dice, sanctify them santifícalos through thy truth. en tu verdad, Thy word is tu truth. palabra es verdad. So what's truth now? Entonces, ¿qué más es verdad? Truth is the word of La God. palabra de Dios. But the word of God is truth. Así que la palabra de Dios es verdad, The word of God is light. la palabra de Dios es And the luz word of God is y justicia. la palabra de Dios es justicia. But what else is truth? ¿Qué más es verdad? Go to Psalms Vamos a Salmos 119, 119, 151. 151. The Bible says, La Biblia nos dice, thou art near, O Lord, tú estás cercano, oh and Dios, all thy commandments y todos tus mandamientos are truth. son verdad. Wait a minute. The commandments are truth. Así que los mandamientos son verdad, The commandments are light. los mandamientos son luz And the commandments y los are mandamientos son righteousness. justicia. Brothers and sisters, Así que hermanos y hermanas, truth la verdad and righteousness y la justicia and light y la luz are synonymous. son todos sinónimos. Want you to see. Entonces, quiero que veamos eso de ahí. Now go to John 8:32. Entonces, ahora regresemos a Juan Let's see what happens 8:32, now. porque ahora vamos a ver You've read this text before. que You know de it. pronto hemos leído muchas veces este texto, de pronto You ya have lo been- conozcan. John 8:32. Juan 8:32, In John 8:32, the Bible says, donde nos dice la Biblia, and ye shall know the truth, y conoceréis la verdad, and the truth y la verdad shall do what? os hará, Make you ¿qué cosa? free. Libres. Now this word know is the Greek word gnosko. Y esta palabra de conocer la verdad viene de la palabra griega, can you repeat that word please? Gnosko. Ganosko, en griego. And it means Y significa to know by personal acquaintance conocer de manera personal and experimentation. y de manera experimental. Ye shall know Jesus Entonces, en otras palabras, conoceréis a His Jesús, word a su palabra, and his law, a su ley, and you shall have an experience. y tendrás una experiencia With con Jesus. Él, con Jesús. When you accept Christ, you're born again. Cuando aceptas a Cristo, vuelves a nacer. The Holy Ghost will come upon El you. Espíritu Santo viene sobre ti. You will begin to study God's Ahora word. comienzas a estudiar la palabra de Dios. The Holy Ghost will teach you El God's Espíritu word Santo ahora te empieza a enseñar la while palabra de helping you Dios. put away sin. Mientras te ayuda a abandonar el pecado. And because you now have known the Y word como ahora conoces la palabra and experienced being born y again, experimentas ese nuevo nacimiento, ye shall know the ahora truth nos dice aquí, conoceréis la of the verdad, scriptures, la verdad de las escrituras, of prophecy, la verdad de la profecía, and of the commandments, la verdad de los mandamientos and the truth, y la verdad, if you decide to walk in si obedience decides to it, caminar en obediencia a ella, will make te hará you free. libre. That's what the Bible is telling Entonces, ahora es eso lo que nos dice la Biblia. you. Now you get it. Entonces, ahora podemos tener un entendimiento más amplio. And free from what? ¿Y libres de qué? Free from what? ¿Libres de qué? Go meet in Romans ¿Qué dice Romanos? chapter 6. Capítulo 6, Let's read verses Romans 6, 16 through 18. 16 al 18. The Bible says, La Biblia nos dice, know ye not ¿no sabéis to whom you yield yourselves servants to obey? que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, His servants you are to whom you obey, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, whether of sin unto death sea del pecado para or muerte, obedience unto o righteousness? sea de la obediencia para justicia? But God be thanked Pero gracias a Dios, that ye were servants of que sin, aunque erais esclavos del pecado, but have obeyed from the heart habéis obedecido de corazón that former doctrines which were delivered unto you, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. being then made free from Y sin, libertados del pecado, ye became servants vinisteis a ser siervos of de la righteousness. justicia. Free from what? Entonces, ¿libres de qué? Sin. Pecado. Where is it coming from? Entonces, ¿de dónde estamos sacando estas ideas? Did I give you my opinion?
¿Será que es mi opinión personal? You're here. You got your Bible. Ustedes están ahí con sus Biblias. No. I didn't tell you what I think it Yo no les was. estoy diciendo lo que yo pienso que es, I let the Bible explain sino itself. dejo que la Biblia se explique a sí misma. You just did it. Line upon line. Entonces, acabamos de hacer lo que leímos inicialmente, de comparar línea con línea, Precept upon precept. precepto con precepto, Here a little, un there a poquito little. allí, un poquito allá. So you can study the scriptures on your own. Así que por sí mismos pueden también estudiar las And now Escrituras. know what truth is, Y what ahora light conocer qué es la verdad, qué es la luz, and what righteousness qué is es la justicia, from the Word of God. desde la palabra de Dios. All right? Let's Muy go to the bien. next point. Vamos al siguiente punto. What time we start? We in the first. At 11 maximum. Okay. So we got 10 minutes and we'll finish up this point, give you a break, Entonces demos unos minutos más para de ahí pasar a nuestro descanso and then we'll come back for our next y our luego part two. regresamos para la parte 2. All right? But right now for this one, I want you to see. Entonces vamos a ver. Does everybody get a better understanding a little bit about what we're talking about? Entonces hasta aquí se podría decir que hemos podido aprender algo o entendido mejor ciertos temas And how the Bible is y explaining cómo la itself. Biblia se puede explicar a sí misma. I want you to see. That's the purpose. Entonces ese es el propósito, A, ¿no? a lot of preachers want to entertain the people. Muchos predicadores solo quieren entretener a las personas. Brothers and sisters, we are in the last days Pero of this hermanos y history. hermanas, estamos en los últimos días de la historia de la There's tierra. no time for Y entertainment. no hay tiempo para entretener. You want to be entertained, there's plenty of churches that can Si do it. quieren ser entretenidos, hay muchas iglesias en las cuales pueden ser entretenidos. But if you're hungry and thirsty Pero to si know the realmente Word of tienen God, hambre y sed de conocer la palabra de Dios, then it's time that we teach. entonces es tiempo no de predicar, sino de We need more enseñar. teaching than preaching. Más enseñar que predicar. It's time that you know what you're talking De about. uno realmente saber qué es lo que uno está hablando. It's easy for the preacher to get up and keep preaching Porque es at fácil you. para el predicador tan solo predicar y hablar. But it's important that you know Pero es importante que ustedes mismos, cada uno de nosotros, all my training, podamos saber everything I learned, todo lo que he aprendido, todo As lo a que minister, me he podido entrenar como ministro. is not to just come and give you, No es, make no you es feel para good. venir aquí simplemente para hacerlos sentir bien. It's to help educate Es para ayudarnos a And ser teach you. educados, a ser and enseñados, teach you so you can know as much as me or even more para than poder que me. puedan saber igual y más que yo. Because some of you Porque muchos de ustedes work all the time. trabajan todo el tiempo. You don't have time to sit down and No study tienen tiempo para sentarse a estudiar, like you want to. como de pronto quisiesen. But as ministers of the gospel, Pero como ministros del our Evangelio, calling nuestro is to llamado make sure you have es everything asegurarnos que ustedes pueden recibirlo todo. that you need to know the Bible for Todo lo que yourself. necesiten para conocer la Biblia por sí mismos. To give you the education that you could not Para poder afford to get, brindarles de pronto esa educación a la cual ahorita no pueden obtener. so that you could be well versed and equipped. Para que puedan estar bien equipados y bien versados. No minister is be satisfied with his congregation being ignorant. Y ningún ministro debería estar satisfecho sabiendo que hay personas ignorantes dentro de la congregación. That is treason Porque eso es traición a la causa. against the plan of salvation. Traición al plan de la salvación. To be happy with church members Estar feliz sabiendo que hay miembros de not la knowing iglesia anything. no conociendo nada. No. Así que no debería ser The así. Bible says that you must study La Biblia nos insta a estudiar to show yourself approved para poder unto God. mostrarnos aprobados delante de Dios. Workmen that if not be ashamed, Trabajadores de los cuales no tienen de qué avergonzarse, rightly dividing the word of que truth. pueden dividir correctamente la palabra de verdad. That's the purpose. Ese es el propósito. And if, like I said, if you want something more, Y si quieren algo más, if you want something to tickle your ears, si quieren algo tan solo para que les haga cosquillas en los oídos, you know, in the last days, the Bible foretells a group of Christians la Biblia nos predice que en los últimos días se levantará un grupo de cristianos who have itching ears. que tendrán comezón de oír. They want to always hear something that make them feel good. Siempre querrán escuchar algo que los haga sentir bien. So they're ever learning, Y están, por así decirlo, siempre aprendiendo. never able to come to a Pero knowledge nunca of the truth. llegan a un conocimiento de la verdad. I'm not that type of preacher. Y no soy ese tipo de predicador. And neither are you going to be that type of congregation. Y no son ustedes ese tipo de congregación, You're going to be a people sino un pueblo that love God que ama a Dios and studies His Word y que estudia su palabra and trusts the Word y que confía en su palabra more than you trust men. más de lo que puedan confiar en el hombre. And put every man Y tienen que poner a todo to the hombre law
a la ley and to the y al testimony. testimonio. That's how it goes, Y así es como debería ser. regardless of who they are. No importa quién sea el personaje. At this point, Con esto, go back to Revelation 10:1. regresemos a Apocalipsis 10.1. The Bible said this mighty angel was clothed. La Biblia nos dice que este ángel estaba vestido What does it mean for envuelto. this mighty angel, ¿Y qué significa que este ángel fuerte, Apocalipsis 10.1, who we now know is Jesus? quien ya hemos identificado como Jesús, What does it mean for Jesus to be clothed? qué significa que está envuelto o vestido? You know, we read the text, it says Porque clothed leemos with el a cloud. versículo y pues nos dice aquí que está vestido o envuelto en una nube. But before you go to cloud, Pero antes de siquiera ver qué significa la you need to nube, know what it means for Jesus to be clothed. necesitamos entender qué significa que esté envuelto o vestido. Clothed with what? ¿Vestido de qué? Don't you? ¿Con qué? I mean, if you're really thinking, Si uno realmente está pensando, wouldn't you want to know what he was clothed with? Or would you just skip that and say, oh, he's debemos clothed with a cloud? saber de qué está vestido. Simplemente, bueno, ¿Ah? dice que está envuelto en una nube y continuar la lectura. A thorough Bible student Entonces, un estudiante diligente de la is going to escritura ask questions. va a siempre hacer preguntas. A surface Bible student, Una persona que estudia ask many superficialmente questions. no va a hacer muchas preguntas. but brothers and sisters, then some people think, well, you're questioning God. Y hay personas que pueden tomar esto, bueno, está cuestionando a Dios. No, No, you're questioning what the Word of God estamos said cuestionando lo que la palabra de Dios trata de decirnos to come to a clear para poder llegar a un understanding entendimiento claro and get a sound answer. y de esa manera tener una respuesta cuerda. And there's nothing wrong with that. Y no hay nada malo con eso. Okay? Yes? One more time? All right? Got 2 seconds. Let me take you right here for a moment. Okay? All right? Let me just give you this one point right Entonces quick. vamos un punto más para What does it mean to be concluir. clothed? Go to Isaiah 61:10. Vamos a Isaías 61:10. We'll close with this point. Y vamos a 61:10. culminar ahorita con este punto. Isaías 61:10. The Bible said, I will greatly rejoice in the Lord. La Biblia nos dice, en gran manera me gozaré en Jehová. My soul shall be joyful in my God. Mi alma se alegrará en mi Dios. For he has clothed me. Porque me vistió, me vestirá. What has he done? ¿Con qué? ¿Qué ha hecho él? Me vistió Clothed me with what? With what? now? con ¿qué? With garments of Vestiduras salvation de salvación. and covered me Y me rodeó o with me a envolvió robe of righteousness. con manto de justicia. Did you catch that? ¿Sí vimos lo que él acaba de Clothed with decir ahí? what? ¿Vestido de Salvation qué? De salvación and y covered with what? envuelto de manto Righteousness. de justicia. Question. Pregunta. How does God clothe his priests? ¿Cómo Dios viste a sus sacerdotes? Psalms 132. Salmo 132. Let's take a look at it. Vamos a ver. Psalms 132. Salmo 132. How does God clothe his priests? ¿Cómo Dios viste a sus sacerdotes? Psalms 132. Looking at verse 9. Versículo 9. I'm sorry, verse 16. Versículo 16, perdón. I will also clothe her priests with salvation, Salmo 132, versículo 16. And her Asimismo, shall vestiré shout aloud for joy. de salvación a sus sacerdotes y sus santos harán voces And de then júbilo. your final verse, Nuestro versículo final, verse 9. versículo 9. Let thy priests be clothed with Sus righteousness, sacerdotes se vistan de justicia and let thy saints shout for y se joy. regocijen tus santos. How does God clothe his Así priests? que, ¿cómo Él viste a sus sacerdotes? With salvation De salvación and with righteousness. y de justicia. Is Jesus a priest? ¿Será que Jesús es un sacerdote? Yes. Vamos a ver que sí. And he's clothed with what? ¿Y está vestido de qué? Salvation Salvación and righteousness. y justicia. We'll see the Entonces, next part. vamos a ver luego del descanso la segunda parte. We'll stop here. Vamos a terminar con una oración. A los que les sea posible, vamos a arrodillarnos para orar. Thank you for your Sabbath school. Y gracias por su tiempo. Father in heaven, Padre que está en los cielos, we thank you for the study of your word. le damos gracias por el estudio de su We palabra. pray that you would help us remember these things. Oramos que nos ayude a recordar estas cosas. Please grant us that Holy Spirit. Por favor, concédanos el Espíritu Santo, May he guide us into all truth. que Él pueda guiarnos a toda verdad May he bring these things back to our remembrance. y que Él pueda traer todo esto a nuestra memoria. May we go back and see these things for ourselves. Y que podamos luego retornar y por nosotros mismos confirmar And estas cosas. understand the method of how the Bible and the book of Revelation, Y entender cómo la Biblia, el libro de Apocalipsis, how the symbols can be broken down. y ver cómo los símbolos pueden desglosarse And that we must ask the right questions. al hacer nosotros las preguntas correctas. In Jesus' name. En el nombre de Jesús, Amen. amén.